A continuación, prédicas de Tierra de Avivamiento. Muy bien, en esta noche yo les invito a abrir sus Biblias en el libro Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y este hombre, el apóstol Juan, al principio era uno de aquellos que tenía un carácter terrible, explosivo, de tal manera que junto con Pedro y Jacobo eran los, según la Biblia dice que eran los tres con un carácter, algunos dirían especial, yo le diría podrido, pero bueno, pero terrible. De tal manera que el Señor Jesucristo los llamó Boanerges, hijos del trueno, por lo explosivo. Pero Juan se transformó de ser una persona que de pronto no, en un momento dado decía que Señor, no reciben tu palabra, quiere que oremos y descienda fuego del cielo y los consuma. Juan era terrible también y sin embargo él fue transformado en el apóstol del amor. Nadie habló más del amor de Dios que Juan. Y él no solamente fue la persona que vivió hasta el final. Juan cerró sus ojos ya de anciano y durmió. Y no fueron de la misma manera con los demás apóstoles. Sin embargo, el apóstol Juan dice que en la historia dice que aún lo trataron de quemar en una olla hirviendo de aceite y el aceite no lo quemó. Y de él huía la muerte, porque el Señor había determinado que él revele también el libro de Apocalipsis, que significa revelación. Él habló de esta palabra, el apóstol del amor, habló del tiempo final. Que, por ejemplo, que en escatología, que significa del griego eschatos sería la palabra correcta, final, habla del final de las últimas cosas o del final de los tiempos. Y el apóstol Juan habló mucho sobre esto y reveló. Yo quiero hablarte en esta noche sobre cómo vas a identificar, cómo la iglesia identificará al anticristo. Y yo te diría que prestes mucha atención. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 18, antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Hijitos, ya es el tiempo, el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, por los muchos falsos mesías, por los muchos falsos enviados. Por esto sabemos que es el último tiempo, dijo el apóstol Juan, el apóstol del amor. Quiero resaltar esto porque algunos dicen, oh sí, tenemos que hablar de esperanza, tenemos que hablar. Bueno, el apóstol del amor habló más de la esperanza, pero él también habló del amor y él también habló del final de los últimos tiempos, escatología en los estudios bíblicos, en la facultad de teología. Entonces, también otra versión dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Y parecería como que el apóstol Juan se habría equivocado, pero sin embargo él no se equivocó. El Señor tiene en sus manos los tiempos y el Señor es el que va a determinar cuándo la novia está preparada para recibir al hijo. Entonces el Padre determina cuándo la novia está preparada, la iglesia está preparada para recibir a su hijo amado. El apóstol Juan aborda esta historia tal como la ve y
Y es un tema muy específico, muy fuerte, el espíritu del anticristo, el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, la restauración de la nación de Israel, el reino milenario de Cristo. Bueno, es necesario que sepan todas estas cosas, pero ¿cómo vamos a identificar al anticristo? El que va a ser sería el último. Este periodo de 7 años que va a comenzar según Mateo 24, llamado la tribulación, iniciará con relativa moderación. Jesucristo dijo que apenas será principios de dolores. Mateo 24, versículo 8. Apenas será principios de dolores, como es lo que está pasando en el mundo hoy. Esto es principio de dolores. ¿Quién de la generación nuestra y de los que son más ancianitos que nosotros ha visto o ha contemplado algo así como el mundo está hoy? Una pandemia que de pronto el mundo está sumergido en este problema. ¿Cómo cambió todo el coronavirus o el COVID-19? Esto será principio de dolores, dijo el Señor. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que habrá guerra, hambre, pestes. Entonces, lo habló en Mateo 24. Ahora, este tiempo va a ir creciendo hasta convertirse en la gran tribulación. Mateo 24, 21. Comenzará en la tierra una época de terror, angustia y sufrimiento como nunca hubo antes. Y un personaje siniestro llamado el anticristo dominará el escenario mundial. Aunque lógico, no usará la palabra anticristo, porque eso es antimesías. Él se presentará como un Mesías, como el enviado de Dios. Pero no es el Señor el que lo envía. Ahora, el prefijo anti significa en lugar de o en contra de Cristo. O sea que anticristo sería en lugar de Cristo o en contra de Cristo, el verdadero Mesías. Al principio de su carrera se hará pasar por un verdadero Cristo, o sea, Mesías, o la palabra Cristo significa ungido. O sea que al principio de su carrera se hará pasar por un ungido. Israel lo recibirá como el Mesías y se sentará en el templo reconstruido en Jerusalén, exigirá honores divinos, pero más tarde echará a un lado su disfraz y se mostrará su verdadero carácter de enemigo de Cristo. La Biblia habla hablando por ejemplo de que Israel lo recibirá, un renombrado Mesías, rabino en este tiempo, en Israel, un renombrado rabino, dijo claramente, yo te lo voy a decir claramente, dijo que en este tiempo, en este año, vendría el Mesías. ¿Por qué este hombre, este rabino tan importante en Israel, dijo que el Mesías vendría este año? Primero que el año nuevo en Israel comienza ahora en el mes de Tishrei, en el Rosh Hashanah, año nuevo o cabeza del año. Y ahí comienza el año nuevo de Israel, el año nuevo profético que yo le llamo bíblicamente en las Sagradas Escrituras. Entonces comenzará el año nuevo. Y este rabino dijo que, esto salió en la portada de Israel, que este año vendría el Mesías y que sería el último Rosh Hashanah que pasarían sin el Mesías. Ahora, esto es impresionante. Y para todos aquellos que conocemos las Sagradas Escrituras y que sabemos que el Mesías verdadero, Jesucristo, Yeshua, ya vino y que vino hace prácticamente 2000 años, que 2000 años son como 2 días para el Señor. Ya vino el Señor, ya vino a hacer lo que tenía que hacer, vino a dar su vida
por muchos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Señor Jesucristo, Yeshua, ya vino. ¿Qué recibirá Israel en este tiempo, o en el tiempo que viene, en el tiempo que va a comenzar para Israel? ¿A quién recibirá Israel? Si un rabino tan importante en Israel dice que van a recibir al Mesías, y que el Mesías viene este año, y que se va a aparecer este año, o sea, estaba hablando del año que ahora en septiembre, octubre, estamos hablando del Rosh Hashanah en Israel, y según dice que para el 21 ya estará presente o en aparición, o aparecerá ante todo el mundo el anticristo o el falso Mesías. Que obvio que no se va a presentar como el antimesías, se va a presentar como el Mesías. Entonces, este rabino dijo estas cosas muy importantes. Entonces Israel recibirá a este falso Mesías, que nosotros sabemos que es el anticristo. Entonces, y se sentará en el templo reconstruido en Jerusalén, el tercer templo, que eso debemos estar atentos, toda la iglesia, todos los cristianos deben estar atentos a cuando Israel comience a construir el tercer templo. Porque ahí se sentará el falso Mesías, ahí se sentará el anticristo y exigirá honores divinos, pero más tarde echará a un lado su disfraz y se mostrará como su verdadero persona que es, o su verdadero carácter, enemigo de Cristo. La Biblia describe el carácter del anticristo como siniestro, desolador, blasfemo, indecente, dictatorial, arbitrario y sanguinario. No habrá forma de mal que le extrañe. El profeta Daniel lo llamó el cuerno pequeño. Daniel 7, versículo 8, lo llamó altivo de rostro, entendido en enigmas. Daniel 8, 23 se le llama el desolador. Daniel 9, 27 habla del despreciable. Ahí te da una clara idea de cómo será. Daniel 11, 21 tendrá una naturaleza doble. Esto me hace acordar que el apóstol Pablo dice que los diáconos deben ser, primero todo diácono en la iglesia debe ser probado, probado, dice que sean probados primero y luego si pasan la prueba sean consagrados, dice el apóstol Pablo. O sea que todo el mundo tiene que ser probado primero. Entonces, y justo habla el apóstol Pablo que el carácter del diácono debe ser de una sola faz. Dice, de doble faz no permitas que alguien sea diácono, o sea, de doble cara para aquellos que conocen o lo entienden de otra manera. Para la persona de doble cara o de doble personalidad o de doble naturaleza, ese no será diácono, sino un diablo con no. Pero en fin, Daniel 11, 21 dice, tendrá el anticristo una doble naturaleza. Daniel 11, 21 dice, el siguiente en subir al poder será un hombre despreciable, quien no está en la línea de sucesión al trono. Cuando menos lo esperen, tomará el control del reino mediante adulación e intrigas. Ahora, yo quiero que preste atención a esto. El anticristo va a ser una persona tipo, y presta atención, muchísima atención, un tipo Salomón. El carácter del anticristo o la forma en que de pronto el anticristo va a seducir al mundo entero va a ser porque será un personaje tipo Salomón. Por ejemplo, Salomón, a Salomón iba para oír su sabiduría que el Señor le dio, venían de todas partes del mundo y una de esas es la reina de Saba. Entonces, la que fue con caravanas de oro para darle al rey Salomón una ofrenda y presentarse delante del rey con una ofrenda, porque eso era así. Entonces, y sigue siendo así, ¿quién no se presenta delante del rey de reyes con una ofrenda? Pero en fin, la Biblia habla que mediante la adulación del anticristo e intriga va a tomar el control. Y como te dije, será un tipo del rey Salomón.
como, ¿por qué? El rey Salomón. Dice que Salomón amó en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Primera de Reyes 11, 1. Habla la Biblia de Salomón se aparta del Señor, o también habla la apostasía y dificultades de Salomón. Salomón se le piantó es como le erró feo a lo último tiempo. Después de viejo se echó a perder. Guarda con los viejitos, guarda con los viejitos. Entonces, siempre debemos estar muertos al pecado, muertos a la carne. Guarda con los viejitos. En fin, ahora, y las viejitas. Ahora bien, dice, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con muchas mujeres de Moab. ¿Sabe qué significa Moab? Moab significa fornicación. Qué terrible, ¿no? El rey Salomón se casara con muchas hijas de Moab. Entonces, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, con las mujeres extranjeras. Dice ahí como está, pero el rey Salomón, ahí está. El otro es el 2. Ahí está. Ahí estoy perdido. ¿Dónde está? Bueno, sigo acá. Dice, el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando el Señor les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Ahí está que se juntó Salomón con amor. Qué bravo, ¿no? Más claro echarle agua. El Señor dijo en su palabra, no tendréis varias mujeres. Dice, o mejor dicho, con mujeres extranjeras. No se casaréis con mujeres extranjeras. Había algunos decir, pero en aquel tiempo había el casamiento, se podían tener varias mujeres. Algunos dicen, uy, qué bendición, no pueden con una, van a poder con varias. Ahora, pero el tema es que proféticamente hablando, estaba hablando de que el Señor, enseñando al Señor que, ¿por qué? Algunos dicen, ¿por qué en el antiguo tiempo se casaban con varias mujeres y en el Nuevo Testamento no? Porque en el antiguo tiempo el Señor estaba diciendo, no adorarás a varios dioses. Solo a un solo Dios adorarás, solo a uno servirás. Y con el ejemplo, proféticamente hablando del matrimonio, el matrimonio representa a Cristo en la iglesia y los cristianos debemos ser fieles solo a uno. Si no puedes serle fiel solo a una o solo a uno, ¿cómo serás fiel al Señor? Ahora mire, entonces Salomón dice, se empecinó en amarla. Esta versión bíblica dice, en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Impresionante, ¿no? Ellas, se cumplió lo que dijo el Señor. Salomón tal vez en algún momento se creyó más sabio que el Señor. Nadie es más sabio que el Señor, ni aún Salomón. El Señor había dicho no y era no. Yo no sé por qué algunos cristianos le dicen ni. No hay un ni en la Biblia. Es sí o no. Por ejemplo, las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. No es un ni y a ver si las cumplo. No, es un sí y amén. En la Biblia es sí o no. No un ni. Entonces, el versículo 4 dice, cuando Salomón ya era anciano, ellas desviaron su corazón para que rindiera culto a otros dioses. Escuche bien esto. Te estoy hablando que el anticristo será un tipo del rey Salomón. Porque todos admiraban de su sabiduría. Todos eran conmovidos por su sabiduría. Y de pronto Salomón, las juntas y las amistades desviaron, o con quien él se alió o juntó, se desviaron su corazón del Señor. Y tuvo varios dioses. Salomón, el que le había sido revelado cosas tremendas. Y dice que Salomón tenía tal autoridad contra los demonios. Sin embargo,
las mujeres, esta alianza con mujeres extranjeras que tenían otra opinión de quién era el Señor, que tenían otra opinión y otro entendimiento, y que tenían otra creencia de quién era el Dios o Dios, entonces desviaron su corazón. Por eso la Biblia dice: no te ligues a yugo desigual. Y esto le va para los solteros, solteras, viudas, viudos, lo que sea. No te unas en yugo desigual, porque te arrastrarán. Tú crees, en la mentira más grande del diablo es: de pronto lo vas a convertir. Te vas a convertir vos al final. Porque la historia lo dice, porque las pruebas lo dicen, porque las Sagradas Escrituras lo dicen. El Señor le dijo: no tendrás, de pronto no tendrás esposas, dijo el Señor, mujeres extranjeras, no te unas a ellas. Y Salomón hizo caso omiso del Señor. Salomón se desvió del Señor. Salomón de pronto tuvo una apostasía contra el Dios de Israel. Pensaba que él tenía la vaca atada, que la podía manejar de taquito, y no fue así. Dice: cuando era anciano ya, ellas desviaron su corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel a su Señor, como lo había sido David, su padre. Aunque David cometió un error muy serio, pero David se arrepintió como nadie. El hijo no aprendió de su padre. En el versículo 5 dice: Salomón rindió culto dice, culto a Astoret, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas, de modo que Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y se negó a seguir al Señor, en forma total y absoluta, como lo había dicho su padre. Qué impresionante, ¿no? ¿Sabe que Moloc, te voy a decir, Moloc, ¿quién era? Moloc era de pronto una estatua de hierro que tenía unos brazos así, extendidos. Sería como, para dártelo a entender, entre los brazos encendían fuego. Y las mujeres, estas mujeres extranjeras, sacrificaban sus hijos. O sea, hijos de Salomón eran sacrificados también ante aquel dios pagano. Moloc. Lo tiraban a bebés entre los brazos de esa estatua de hierro donde había fuego. ¿Te imaginas el horror? No sé si te lo imaginas. Salomón hizo lo malo. ¿Por qué te digo que el anticristo será un tipo de Salomón? Ahí está, gracias televisión. Ahí está, ese es prácticamente Moloc. Ahí tiraban los niños, había como fuego donde tiraban los niños prácticamente en sus brazos. Y eran quemados vivos. El versículo 7 incluso construyó un santuario pagano. No solamente construyó el santuario del Señor, sino que también construyó uno pagano. Para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, otro santuario, para el detestable dios de los amonitas con minúscula, estoy hablando Dios, en el monte de los olivos, y justo en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificio a sus dioses. Por eso que al principio era una cosa Salomón, y de pronto comenzó a dar permiso y a otorgar santuarios, para construir santuarios para dioses paganos. El anticristo será un tipo de Salomón. Al principio va a ser muy cautivador, y después, poco a poco, te llevará
como llevó, como permitió. El rey era el rey, había sellado, el rey daba la orden y todo el mundo lo hacía. Y el Señor estaba muy enojado contra Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces, Primera de Reyes 11:9. El Señor le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto, le dijo el Señor que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor y lo pagó caro. En consecuencia, porque alguna consecuencia hay, Dios perdona, pero las consecuencias se pagan. Por eso no es gratis pecar. Dios te va a perdonar si te arrepientes de corazón, pero las consecuencias se pagan. Dice el versículo 11, Primera de Reyes 11:11, en consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré del trono y se lo daré a otro de tus siervos, a uno de tus siervos. Pero por amor a David, tu padre, no lo haré mientras viva, pero sí se lo quitaré mientras esté tu hijo. Ahora, yo quiero seguir, por eso que Salomón, para darte una clara descripción de cómo será el anticristo, será un tipo Salomón. Va a conmover, inclusive, dijo el Señor, aún los escogidos, aún escogidos caerán. Va a engañar, tendrá tal poder engañoso. Y también la Biblia dice que los que no obedecen a la verdad, la verdad de las sagradas escrituras estoy hablando, no tu verdad ni mi verdad, las sagradas escrituras. Los que no obedecen a la verdad, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a cosas que de pronto no pensaron jamás. Entonces, hay una consecuencia a la desobediencia y no es gratis cometer pecado. Hace muchos años, estoy hablando prácticamente 33 años, 32 años o 33, alguien dijo un día: hoy vamos a darle rienda suelta a la carne, total, mañana nos ungimos con aceite y ya estamos listos. Estamos santos, tremendo. Sin embargo, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios perdona, pero las consecuencias se pagan. Salomón pagó las consecuencias, mira lo que dice la Biblia. El anticristo será un hombre, un tipo de Salomón, y será un hombre, también una encarnación del mismo Satanás. Hombre de pecado, hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses 2:3. El apóstol Juan lo llamó la bestia más de 30 veces en el Apocalipsis y aclaró que está empoderado por el dragón, esto es el diablo. Vi salir del mar una bestia. Apocalipsis 13 versículo 1 al 5 dice: el dragón le dio a la bestia su poder y se le permitió decir palabras e insultar al Altísimo durante 42 meses, 3 años y medio. El nombre de bestia enfatiza el carácter feroz, brutal que tendrá el anticristo como dictador. No respetará derechos, se burlará de la justicia cometiendo toda clase de atropellos. Además, se diferencia del verdadero Cristo, el Cordero que es salvador de los pecadores, y la bestia es perseguidor de los santos. Por eso también se lo llama en el Salmo 5, verso 6, el sanguinario, el engañador. Daniel también dijo del anticristo en el capítulo 8, versículo 23 al 25, Daniel 8, 23 al 25, dice: cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder cuando el pecado llegue al colmo de su maldad. Ahora, esto es algo clarísimo. Porque dice que en Sodoma y Gomorra pasó lo mismo. El pecado llegó al colmo de su maldad, llegó de tal manera que el Señor se enojó. Cuando en los días de Noé pasó lo mismo. Entonces, dice claramente el capítulo 6 del libro de Génesis, cuando el pecado del hombre había llegado de tal manera
de tal corrupción, dice la Biblia, te lo digo claramente, la maldad del hombre, capítulo 6 de Génesis, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán su día 120 años. Entonces, la corrupción había llegado de tal manera en aquel tiempo que el Señor mandó el diluvio. Cuando el pecado, Daniel 8:23, cuando el pecado del hombre llega al colmo de su maldad, subirá al poder un brutal rey, un maestro de la intriga. Provocará una tremenda destrucción y arrasará al pueblo santo, será maestro del engaño y se volverá arrogante hasta entrará en la batalla con el príncipe de príncipes y será quebrantado. La expresión arrasará al pueblo santo se refiere a los santos de la tribulación, cuando comience la tribulación, los 7 años. El arrebatamiento, ¿cuándo será? ¿Antes, durante o después? Hay varias posturas en esto, pero bueno, veremos quiénes están los correctos en los postreros tiempos, en los tiempos que vienen. ¿Qué diferencia encontramos entre el Cristo y el anticristo? El anticristo es hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, mientras que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús bajó del cielo, Juan 6:38. El anticristo sube del abismo, Apocalipsis 11 versículo 7. Jesús vino en el nombre del Padre, Yeshua vino en el nombre del Padre. Juan capítulo 5 verso 30. No puedo hacer nada por mí mismo, dijo el Señor, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, mi Padre. Se despojó a sí mismo el Señor Jesucristo, tomando en forma de siervo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, verso 7. El anticristo se dice lo contrario, hará lo que le venga la gana, se exaltará a sí mismo, afirmará ser más grande que todos los dioses. Daniel 11:36. De modo que mientras Cristo se humilla, el anticristo se exalta. La Biblia dice que aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Mateo 23:12. Si bien esta es una verdad que se aplica a todo, cobra fuerza cuando se aplica a Cristo, el Mesías, el verdadero, y al anticristo. Las Escrituras afirman que Cristo se humilló y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:9. En cambio, la arrogancia y la soberbia del anticristo lo condenarán al infierno. La bestia y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego, donde arde el azufre. Apocalipsis 19:20. En la bestia y el falso profeta, Satanás, la bestia y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego, donde arde el azufre. Apocalipsis 19:20. El infierno, el que va a ser como definitivo, sería: no hay nadie ahora. Lo que hay es el Hades, región o morada de los muertos, un preinfierno, un pretormento. Pero eso lo dijo el Señor. Claramente lo dijo el Señor Jesucristo en la parábola del rico y Lázaro. El anticristo será un verdadero aguijón para la humanidad. Será instrumento de Satanás y vendrá tan lleno de poder satánico que podrá engañar con extrañas demostraciones y falsos milagros. Segunda de Tesalonicenses, estoy hablando en lengua, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Durante el periodo de la gran tribulación, el anticristo se acercará a los judíos con una oferta de paz y protección y hará pacto con ellos. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, la destrucción repentina. Todo parecerá ir bien hasta que la mitad de la semana hebrea de 3 años y medio se producirá una fractura. La mitad de la semana está hablando no de días sino de años, son 3 años y medio. Durante una semana de
años, o sea, 7 años, el rey malvado hará un pacto pero la mitad de la semana se prohibirá que se hagan ofrendas al altar de los sacrificios y se ofenderá gravemente a Dios, al Eterno. Daniel 9, 27, ahí dice claramente, la mitad de la semana serían 3 años y medio. El principio de la gran tribulación. La tribulación, el inicio de la tribulación son 7 años, pero a los 3 años y medio comienza la gran tribulación. En la mitad del periodo de la tribulación, el anticristo romperá el acuerdo que tenía con los judíos y presentará una ofrenda asquerosa que es un cerdo en el templo que marcará el comienzo de la gran tribulación. Daniel el profeta anunció que un día se presentará con una ofrenda asquerosa en el templo, o sea, un cerdo, en Mateo 24, 15. Esa era la ofrenda asquerosa para Israel y es. Esa ofrenda será la imagen del anticristo mandada a construir por el falso profeta. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, el anticristo, y luego se les permitió dar vida a esa estatua que pudiera hablar. Entonces la estatua o la imagen de la bestia ordenó que todo se le negara a adorarla, que todo se negara a adorarla debería morir. Apocalipsis 13, versículos 14 y 15. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, el anticristo. Luego se les permitió dar vida a la imagen de la bestia. Creo que Reina Valera dice la imagen de la bestia para que pudiera hablar. Y eso habla del televisor. Se dice que eso habla de todos los aparatos electrónicos. Se dice que con el Verichip, y que será implantado acá en el cuero cabelludo de la frente y en la mano derecha, abajo de la mano derecha, según el doctor Sander, quien lo diseñó, encontró esos 2 lugares donde podía funcionar. Se dice que con ese sistema, el 5G, hace posible que cada aparato de tu casa y de mi casa se transforme como el ojo del gran hermano. Por eso dice la imagen, se le permitió dar vida. En realidad es que te van a estar mirando y no van a estar mirando por ahí. Si ahora en este tiempo cualquier hacker puede hackear tu celular y a través de la cámara activarlo o desactivarlo, o a través de tu computadora, nuestra computadora, puede hacerlo, ¿te imaginas cuando son vulnerables, cuando no hay ¿cómo sería? No, software no, sería un muro, ¿cómo es? Lo digo en español. Un antivirus, pero bueno, eso quiere decir. Claro. El anticristo será un genio intelectual, y con esto voy terminando, mire. Imitará a Cristo, en quien estarán escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Daniel habla de él como el rey altivo de rostro y entendido en enigma. Lo que otros desconcierta para él será muy fácil para él. Ezequiel habla, dice, tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Será un genio de la oratoria que decía grandes cosas, Daniel 7:20. Imitará a Jesús, de quien las personas se maravillaban. Será un genio comercial, con su sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza, a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Ezequiel 28, verso 4. Será un genio militar, nadie podrá resistirle. Saldrá para vencer y vencerá, Apocalipsis 6:2. El anticristo va a barrer con todo lo que se le oponga, de modo que el mundo exclamará, ¿quién es como la bestia? ¿Quién es capaz de hacer guerra contra él? Apocalipsis 13:4. Será un genio religioso, se proclamará Dios y exigirá honores divinos, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, segunda de Tesalonicenses 2:4. Su gran engaño será cuando herido por una espada vuelva a vivir
y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3, perdón. Se levantará de los muertos. ¿Sabe quién lo hirió? El Señor Jesucristo lo hirió con su espada. Pero esto dice, la herida mortal fue sanada. Ese será el falso milagro. Se levantará de los muertos y le rendirán adoración. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida eterna. ¿Quiénes van a adorar a la bestia? ¿Quiénes van a adorar al anticristo? Los cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida eterna. Eso dice Apocalipsis 13, verso 8. Anótalo. Apocalipsis 13:8. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida eterna, en el libro de la vida del Cordero. Dice, los detalles de su resurrección nos da en Apocalipsis 9, verso 17. La bestia que viste tuvo viva alguna vez, pero ya no, está a punto de salir del abismo. La gente vive en la tierra cuyos nombres nunca han estado, la gente que vive en la tierra cuyos nombres nunca han estado escritos, en el libro de la vida, dice, se asombrarán. Ellos sí se postrarán y a ellos sí los marcarán. De la misma forma en que Jesús el Cristo fue levantado de los muertos, el eterno Dios, por el eterno Dios su Padre, el anticristo será levantado de los muertos por el diablo, y todo el mundo le rendirá adoración, cuyos nombres, según Apocalipsis 13:8, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida eterna, y a ellos les fue dado la marca de la bestia. Dice claramente la Biblia, ¿quiénes serán los que se postrarán? ¿Quiénes serán los que van a adorar al anticristo? Esto viene y está por venir, y te lo digo, puede ser que de pronto no sea un mensaje sellable, como dijo algún varón por ahí. No, tal vez no lo es un mensaje sellable, un mensaje ofrendable, pero sí es un mensaje que te revela y te prepara para saber cómo te tienes que preparar, cómo identificar quién puede ser, porque la Biblia dice que muchos serán engañados. La Biblia dice claramente, el Señor Jesucristo dijo, a muchos aún los escogidos caerán por haberse multiplicado la maldad, la desobediencia a la ley de Dios. Dice que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará por desobedecer la ley de Dios. Eso es por haberse multiplicado la maldad. Dice, por desobediencia a la ley de Dios se enfría el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Cuál será el final del anticristo? La bestia, dice, será capturada. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Dice, el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Es el único, muchos ha pasado en la historia. El rey, el faraón fue tragado por el mar. Amán fue colgado. Y otros grandes, otros también devastadores y grandes enemigos del pueblo de Israel pasaron por varias cosas, pero nunca nadie fue destruido con el esplendor de la venida del Señor Jesucristo. Pero este sí será destruido. En el mismo instante que comienza el conflicto, en el mismo instante quedará terminado. Y así como estoy hablando, así como sucede, en el mismo instante que se levanta un conflicto, te estoy profetizando ahora, te estoy diciendo a vos que en el mismo instante que se levanta un conflicto, en el mismo instante terminará, porque el esplendor del Señor va a alumbrar. Dice que el Señor levante sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, que el Señor haga resplandecer su rostro. El resplandor de la gloria del Señor hará que tu enemigo, mi enemigo, en el mismo instante que se levanta, en el mismo instante caiga. Y eso le pasará al anticristo. El enemigo quedará paralizado y su resistencia terminará en el mismo instante que comenzó. El anticristo, el hijo de perdición, compartirá el mismo eterno destino con su padre, el diablo.
Apocalipsis 20, versículo 10. Después el diablo fue lanzado en el lago de fuego que arde con azufre, donde estaban la bestia, el anticristo y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. El destino es ese destino le espera a Satanás. Ese destino le espera al anticristo. Y ese destino le espera al falso profeta. Y la Biblia dice, pero ¿cuál es nuestro destino? Cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21:1 dice que cielo y nuevo. Dijo Juan, y yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros compartiremos un destino de gloria. Si nosotros hacemos lo que dice la Sagrada Escritura, como dice el Señor, tu nombre no será borrado. Tu nombre no será borrado, dice la Sagrada Escritura. Sí. Como dice Apocalipsis 3, versículo 5, el vencedor será vestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. El vencedor. ¿Qué tenemos que ser nosotros? ¿A qué estoy llamando a la iglesia? Estoy llamando a resistir en la oración. Estoy llamando a resistir como jamás en tu vida. Estoy llamando a ser una persona fuerte en el espíritu, fuerte en tu corazón, fuerte en tu interior. ¿Por qué? Porque se avecinan tiempos donde tendrás que ser verdaderamente fuerte. Ahí se mostrarán el verdadera naturaleza del cristiano. Ahí se mostrará la verdadera cara y personalidad de cada cristiano. Ahora en estos tiempos que vienen, dice el Señor, y aquel que de pronto venciere, no borraré su nombre, pero el que de pronto no venciere, sí dice la Biblia que está la posibilidad de que el Señor borre ese nombre. Y de pronto del libro de la vida, y los que no están escritos en el libro de la vida eterna, dice el Señor, en el libro de la vida del Cordero de Dios, dice el Señor que esos sí adorarán al anticristo, esos sí tendrán la marca del anticristo, esos sí estarán condenados para siempre. Pero estoy llamando a la iglesia, estoy llamando a hombres y mujeres. Viene un tiempo que muchos serán engañados. Pero este es el tiempo donde el Señor te está diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está más cerca que cuando creímos. Dijo el apóstol Pedro, hijitos, el tiempo se ha acercado. El tiempo está más cerca que cuando creímos. Por eso que debemos estar atentos. ¿Qué sucede en Israel? ¿Quién aparece en Israel? Algunos decían, espero no estar. Si la postura de aquellos que dicen, no, la iglesia se va antes, con Cristo, en el rapto, no lo van a ver. Si la postura de aquellos que dicen que sí, en el medio de la tribulación, antes que comience la gran tribulación, la iglesia es arrebatada, van a ver los principios, van a ver el templo, van a ver el anticristo surgir. Pero antes que su carácter se cambie, la iglesia es arrebatada. Mira lo que dice Mateo 24. La Biblia habla por sí misma. Yo estoy llamando a los cristianos a vencer. Estoy llamando a aquellos cristianos, como dice Apocalipsis 3:5. Así que el vencedor será vestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida eterna. El vencedor. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres ser tú? ¿Un vencedor? Este es el tiempo del Señor. Este es el tiempo del Señor. Este es el tiempo del Señor. El tiempo en que el Señor te está llamando a ser más que vencedor. Como el apóstol Pablo dijo, más que vencedor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tienes luchas, tienes pruebas. Te es difícil. No sabes lo que viene por delante. Todos anhelamos tiempos mejores, pero lo que viene, dice el Señor, son tiempos difíciles. Sí, vamos a vivir como el resplandor de la gloria del Señor. Sí, vamos a vivir ese avivamiento, ese último y gran avivamiento, donde veremos los milagros,
que la Biblia habla, milagros tan terribles, tan impresionantes que la Biblia habla. Sí, cruzaremos de la mano del Señor por el valle de sombra y de muerte como estamos atravesando en este tiempo, pero es de la mano del Señor y nos llevará el Señor a delicados pastos, a manjares, a abundancia. Sí lo haremos, pero tienes que ser fuerte, tienes que seguir al pastor. Tienes que seguir al pastor de los pastores. Yo oro por los pastores, oro por los siervos y siervas del Señor, que no aflojen, que no bajen los brazos, porque los tiempos que vienen serán difíciles, pero de la mano del Señor será muy sencillo, de la mano del Señor será muy glorioso. El mundo estará en tiniebla, pero sobre nosotros resplandecerá la luz de Cristo, sobre nosotros resplandecerá su luz. Aleluya. El Espíritu Santo te ha estado hablando, ha hablado a tu vida, a tu corazón, a tu mente. Él te ha hablado en esta noche, pero el Señor te está haciendo un llamado a todos los que nos están viendo, a Latinoamérica, al mundo entero, a todos los que están conectados. Dios les está haciendo un llamado. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado claro en este día. Dios te ha hablado de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer. Pero aquellos vencedores, el Señor hablaba de los vencedores, de aquellos que vencieren, aquellos que su nombre no será borrado del libro de la vida. Qué tremendo es saber, y la gran angustia y preocupación de saber que muchos, su nombre será removido del libro de la vida. ¿Por qué? Por no haberse guardado, por no haberse apartado, por no haberse consagrado, por no haber estado caminado por la palabra de Dios como Él te lo manda. Hay un llamado de Dios para Latinoamérica, hay un llamado de Dios para las naciones de la tierra, hay un llamado de Dios de arrepentimiento. Tienes una oportunidad más de volverte a Dios de todo corazón. Tienes la gran oportunidad de que tu vida cambie y de que Cristo pueda estar en tu corazón. No sea que Cristo venga en esta noche, no sea que de la noche a la mañana ya no estemos más aquí y para ti sea tarde. El Señor te está hablando. A todos los que nos están viendo, a los que están conectados. Hay personas que yo sé que de parte del Señor han estado llorando porque esta palabra quebrantó tu espíritu, quebrantó tu corazón, quebrantó tu alma. Porque Dios te ha hablado, porque Dios en este día habló directamente a tu corazón. Hay personas que han dicho y que dicen que solas no pueden. Hay personas que tal vez no pueden salir adelante de lo que están viviendo y de lo que están pasando. Pero no te olvides que el Señor hoy ha dicho algo, ha hablado de los vencedores. El Señor te dijo, aquellos que vencieren, su nombre no será removido del libro de la vida. Aquellos que creen y piensan, el salvo siempre salvo. Déjame decirte algo, si tú eres de ese pensamiento, escuchado la palabra de Dios, oye lo que el apóstol ha dicho, tu nombre es removido del libro de la vida. Tu nombre puede ser removido del libro de la vida. Dios ha hablado directamente a tu corazón, a tu vida hoy. Y hoy es el día donde tú tienes que tomar una decisión. Hoy es el día donde tú tienes que correr a los pies de Cristo y volverte a Él, porque Él es el único que puede darte esa vida que estás necesitando. Yo te invito allí donde estás, levanta tus manos, juntos vamos a clamar, juntos vamos a pedirle al Señor perdón, juntos vamos a pedirle al Padre que tenga piedad y misericordia de nosotros, piedad y misericordia de nuestra vida, piedad y misericordia de las naciones de la tierra, piedad y misericordia de aquellos que se han apartado de ti, Señor, piedad y misericordia de aquellos que te han dado la espalda. Ten piedad y misericordia, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oramos en esta noche y, Dios mío, declaramos tu poder, declaramos tu unción, declaramos tu gloria, pero también nos humillamos a ti y te pedimos perdón, Señor, y nos volvemos a ti de todo corazón. Perdona, Dios mío, nuestra vida, perdona nuestros pecados, nuestros errores, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, levanta tus manos allí donde estás y adora al Señor en esta noche. Deja el Espíritu del Señor llenar tu corazón. Este es el tiempo de prepararse, es el tiempo
Es el tiempo de las 10 vírgenes. Es el tiempo de prepararse. Prepárate. El tiempo del Señor, el regreso del Señor es inminente. Prepárate. Y ya no habrá más llanto ni dolor. ¿Tú te imaginas lo que el Señor tiene? Vamos, díselo. Díselo a Él. Recibe en esta noche, recibe. El que venciere, dice el Señor, y el que venciere no borraré. Y el Señor se lo está diciendo a la iglesia. El apóstol Juan le fue revelado a la iglesia y le dijo: el que venciere, no borraré. Aleluya. Y el que venciere será vestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Algo glorioso de parte del Señor viene. Alienta tu corazón. Gózate delante del Señor. Erguíos, dijo el Señor, porque vuestra redención está cerca. Díselo a Él: te seguiré, Señor, hasta el final. Hasta el final del camino. Sí, Señor, te seguiré detrás de ti, Señor. Caminaré. Dile: yo oro, Señor, oro por fortaleza a tu pueblo. Oro para que los brazos caídos, los brazos débiles, oro para que los débiles, los que están quebrantados, los que están, Señor, caminando cabizbajo, oro para que puedan ser fortalecidos en el alma, en su corazón, en su espíritu. Oro para que reciba de parte del Señor fortaleza. Oro para que vean la mano del Señor. El mar rojo se volverá a abrir, pero tú y yo veremos la mano del Señor sobre nosotros. Por lo tanto, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, dice el Señor. Recibe y veremos un tiempo. Tú y yo veremos un tiempo de promesas cumplidas, porque las promesas que el Señor te ha dado no dejarán de cumplirse. Lo vas a ver. Lo vas a ver. El Señor te lo va a mostrar. Viene ese tiempo tan glorioso de parte del Señor, pero también ese tiempo donde tendremos que ser fuertes. Que el Señor nos guarde, que el Señor te ayude, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y te ponga en ti, que te conceda Shalom, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, te doy gracias porque tú fortaleciste hoy a cada corazón, cada vida, cada brazo caído. Como dice tu palabra, fortalecer los brazos caídos. Y yo oro para que sean fortalecidos los brazos débiles, los que estaban por bajar sus brazos, los que estaban por aflojar, los que estaban por retroceder. Oro para que sean fortalecidos por tu poder. Que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de todo tu pueblo, de todos tus hijos que temen tu nombre, y los defienda por el poder de tu nombre. Sí, Señor. Sí, Señor, díselo. No vuelvo atrás, Señor, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, Señor. Tomamos la decisión de seguir este camino y no volvemos atrás. Díselo unos momentos. Díselo. Pues el desierto me ha enseñado. Adórale unos momentos al Señor. Vamos, díselo. He visto de cerca también fragilidad, tomando forma, Señor. Tomando forma en tu abrazo. Díselo. Tu sanidad. Aleluya.
llevas lejos, más allá de lo que Sí, Señor. imaginé. Oh, dile, en mi desierto te encontré. En mi desierto. En mi desierto te encontré. Levanta tu voz y díselo al Señor, aleluya. Si tu diestra, Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. no puedo callar. No vuelvo atrás, Señor. No puedo callar. No podemos callar ni volver atrás de lo que tú harás con nosotros. De tu camino, Señor. Sí, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale gracias al Señor allí donde estás. Dale gracias. Porque una vez más Él ha hablado a tu corazón y su palabra ha alumbrado tu camino. Su palabra ha alumbrado tu vida, tu alma, tu espíritu, tu mente. Tu camino ha sido alumbrado por la palabra de Dios. ¡Aleluya! Recíbelo. Yo siento de parte del Señor esto. Hace muchos años atrás, un profeta soltó una palabra sobre nosotros y dijo: habrá un desierto lleno de serpientes, pero a los que están contigo yo le doy alas para volar sobre las serpientes, dice el Señor. Él viene un tiempo peligroso, pero también un tiempo donde nosotros veremos la gloria del Señor. Recíbelo en esta noche. Si lo sigues, vamos, díselo una vez más. Cántaselo. Díselo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. Vamos, dice. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. Vamos, no vuelvo. No vuelvo atrás, no vuelvo. No mires atrás. Levanta tu vista al cielo. No volveremos atrás. Levanta tu vista al cielo. Levanta tu vista al cielo. Yo te seguiré. Díselo. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. No puedo callar. No se ha cortado mi mano, dice el Señor. Mi mano no se ha cortado para salvarte. Yo te sigo buscando, dice el Señor. Yo te estoy buscando. A alguien el Señor le está diciendo: yo te estoy buscando. Te dejarás encontrar por Él. Recíbelo en esta noche. Recíbelo. Te seguiré. Sí, Señor. Cuando quiera, tú me guíes, Señor. Recíbelo en esta noche. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo, gracias te damos y oro para que tú fortalezcas a tu pueblo y sus manos sean fortalecidas por tu poder, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. No quisiéramos ir, mira acá por poco esto no se transforma en una vigilia, ¿no? Pero es tiempo del Señor de que tú puedas fortalecerte, puedas recibir palabra del Señor como la estás recibiendo, y te esperamos mañana, ¿no? Mañana a partir de las 20 horas para compartir más palabra de parte del Señor y sobre todo que el Señor siga obrando en tu vida, en nuestras vidas, en el nombre del Señor. Un gran abrazo
Que el Señor te guarde, te bendiga y que Él resplandezca, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda shalom.